Si te pregunto qué recuerdas de cuando tenías 2 o 3 años, probablemente tu mente se queda en blanco. No porque no haya pasado nada importante, sino porque tu cerebro decidió borrar esa etapa. Y sin embargo, hay escenas que jamás se fueron. Una mirada, un miedo, una sensación difícil de explicar, un recuerdo que no sabes cuándo ocurrió, pero que sigue ahí. La pregunta es inquietante. ¿Por qué el cerebro elimina casi toda la infancia, pero conserva ciertos momentos como si acabaran de suceder? La ciencia tiene respuestas sorprendentes, y algunas de ellas no solo explican tu memoria, sino también tu personalidad, tus miedos y la forma en la que reaccionas hoy ante el mundo. La amnesia infantil, cuando el cerebro aún no sabe recordar. La mayoría de las personas cree que no recuerda su infancia porque no pasó nada importante, pero la verdad es mucho más inquietante. Tu cerebro decidió no dejarte acceder a esos recuerdos, no porque no existan, sino porque en ese momento de tu vida, tu mente todavía no sabía quién eras. Cuando nacemos, el cerebro no funciona como una cámara que graba escenas, funciona como un sistema de adaptación. Su prioridad no es construir una historia personal, sino aprender cómo sobrevivir en el entorno que le tocó. Durante los primeros años de vida, el cerebro humano está en una fase de crecimiento explosivo. Se están formando millones de conexiones nuevas cada segundo, pero esas conexiones no están organizadas para crear recuerdos conscientes, sino para absorber patrones, tonos de voz, expresiones faciales, ritmos emocionales, sensaciones corporales. El niño no piensa, esto me está pasando a mí. El niño siente, y ese sentir es lo que se graba. La estructura cerebral que permite recordar eventos como una historia, el hipocampo, aún no está completamente desarrollada en los primeros años. Todavía no puede ordenar experiencias en una línea temporal coherente. Todavía no distingue con claridad entre pasado, presente y futuro. Y sobre todo, todavía no ha construido un yo estable al que anclar los recuerdos. Sin un yo definido, no hay memoria autobiográfica. Hay experiencia, pero no relato. Por eso, cuando intentas recordar tus primeros años, tu mente encuentra un vacío. No porque ese tiempo esté perdido, sino porque nunca fue almacenado en el formato que hoy intentas usar para recuperarlo. La amnesia infantil no es un error del cerebro, es una etapa natural del desarrollo humano. Mientras el adulto recuerda con palabras e imágenes, el cerebro infantil recuerda con sensaciones y respuestas automáticas. Recuerda si algo fue seguro o amenazante, si el contacto fue cálido o impredecible, si el entorno respondió o ignoró. Y esas memorias, aunque no las puedas narrar, son increíblemente poderosas. De hecho, son más influyentes que muchos de los recuerdos que sí puedes contar, porque esas experiencias tempranas no se guardan como recuerdos que puedes revisar. Se guardan como reglas internas. Reglas sobre cómo funciona el mundo, reglas sobre cómo debes reaccionar para ser aceptado, reglas sobre cuánto puedes confiar. En esa etapa temprana, el cerebro no se pregunta qué es verdad, solo se pregunta qué funciona. Si llorar trae consuelo, esa respuesta se refuerza. Si llorar trae rechazo, el sistema aprende a inhibirse. Si la atención llega con esfuerzo, el cerebro asocia valor con tensión. Si el afecto es inconsistente, aprende a anticipar pérdida. Nada de esto se registra como un recuerdo consciente. Se registra como una programación silenciosa. Por eso muchas personas dicen, no recuerdo nada malo de mi infancia, pero siempre me siento en alerta. No tengo recuerdos traumáticos, pero me cuesta confiar. No sé de dónde viene este miedo. Solo sé que está ahí. No es contradicción, es coherencia biológica. El cerebro infantil no borra experiencias, borra el acceso consciente a ellas. Y lo hace porque, en ese momento, recordar no era útil. Lo útil era adaptarse. Además, hay otro factor crucial, el lenguaje. Antes de que el lenguaje se consolide, el cerebro no puede traducir la experiencia en símbolos mentales estables. Sin palabras, no hay narrativa. Sin narrativa, no hay recuerdo recuperable. Las emociones existen. Las sensaciones existen, pero no tienen nombre, y lo que no se nombra, no se organiza como historia.
Por eso los recuerdos comienzan a aparecer de forma fragmentada alrededor de los 4 o 5 años. Es el momento en que el cerebro empieza a unir emoción, lenguaje y sentido del yo. Es cuando la mente empieza a decir, esto me pasó a mí. Antes de eso, todo ocurre en un plano más profundo, un plano donde el cuerpo y la emoción llevan el control. Aquí es donde la ciencia y la introspección se encuentran, porque aunque no recuerdes tu infancia, tu sistema nervioso sí la recuerda. La recuerda en la forma en que reaccionas ante el conflicto, en cómo interpretas una mirada neutra, en cómo tu cuerpo se tensa o se relaja sin que lo decidas. Es memoria sin imagen, memoria sin palabras, pero memoria al fin y al cabo. Y esto cambia por completo una idea muy común, la idea de que solo nos afecta aquello que recordamos. En realidad, lo que más nos moldea suele ser aquello que ocurrió cuando aún no sabíamos recordar. Durante esos primeros años, el cerebro estaba construyendo los cimientos invisibles de tu identidad, decidiendo qué emociones eran seguras de expresar, qué conductas aumentaban la conexión, qué respuestas evitaban el dolor. No lo hacía con intención, lo hacía por supervivencia. Por eso, cuando hoy reaccionas de cierta manera sin saber por qué, cuando sientes algo que no parece venir del presente, cuando tu mente racional no entiende, pero tu cuerpo sí responde, no estás siendo irracional, estás siendo coherente con una memoria más antigua que tu conciencia. La infancia no desapareció, se transformó en estructura. Y entender esto no es mirar al pasado con nostalgia. Es comprender el origen de muchos patrones que hoy crees parte de tu personalidad, porque antes de que tuvieras recuerdos, tu cerebro ya estaba aprendiendo quién necesitabas ser para seguir adelante. Porque algunos recuerdos nunca se van. Si el cerebro borra gran parte de la infancia, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué entonces hay recuerdos que permanecen intactos durante décadas? Imágenes que vuelven una y otra vez. Momentos que no se diluyen con el tiempo. Sensaciones que reaparecen con una claridad inquietante. La respuesta no está en la importancia objetiva del evento, está en la emoción que lo atravesó. El cerebro no recuerda lo que fue relevante para la lógica, recuerda lo que fue relevante para la supervivencia. Cuando una experiencia activa una emoción intensa, miedo, placer, vergüenza, amor, amenaza, algo cambia en la forma en que se graba. En ese instante entra en juego una estructura profunda del cerebro, la amígdala. La amígdala no piensa, no analiza, no cuestiona. Su función es simple y brutal, decidir que no debe olvidarse jamás. Cuando detecta una carga emocional alta, envía una señal química que le dice al cerebro, esto es importante, refuérzalo, guárdalo, protégelo. Y el cerebro obedece. Las hormonas del estrés y la emoción, como la adrenalina y el cortisol, actúan como un marcador biológico. Sellan el recuerdo, lo vuelven más vívido, más accesible, más resistente al paso del tiempo. Por eso no recuerdas que hiciste un martes cualquiera hace 10 años, pero sí recuerdas con detalle una mirada, una frase, un momento incómodo o una experiencia que te hizo sentir vulnerable. No porque fuera más larga, no porque fuera más compleja, sino porque activó un sistema ancestral diseñado para mantenerte con vida. El cerebro no pregunta si ese recuerdo te hará bien, solo se pregunta si te ayudará a anticipar el peligro o repetir lo que fue beneficioso. Aquí ocurre algo clave. Muchos de los recuerdos que sobreviven no son narrativas completas, son fragmentos, imágenes sueltas, sensaciones corporales, cambios de temperatura interna, una presión en el pecho, un nudo en el estómago. A veces no recuerdas lo que pasó, pero recuerdas cómo se sintió. Y eso, para el cerebro, es suficiente. En especial durante la infancia y la adolescencia, cuando el sistema emocional domina sobre el racional, estos recuerdos se graban con más fuerza. El cerebro aún no tiene filtros cognitivos sólidos. No puede relativizar, no puede contextualizar. Lo que se siente intenso se siente absoluto. Por eso una experiencia emocional temprana puede convertirse en una referencia inconsciente para toda la vida, no porque defina la verdad, sino porque definió la reacción. Si una situación fue vivida como amenaza,
El cerebro aprenderá a detectar cualquier señal similar en el futuro, aunque el contexto haya cambiado, aunque el peligro ya no exista. Y aquí es donde el subconsciente entra en escena. El subconsciente no almacena recuerdos como escenas ordenadas, los almacena como asociaciones. Asocia emociones con situaciones, asocia sensaciones con personas, asocia estados internos con resultados. No recuerda el evento, recuerda la lección. Por eso puedes sentir rechazo, miedo o incomodidad sin saber por qué. Por eso a veces reaccionas antes de pensar. Por eso el cuerpo se adelanta a la mente. El recuerdo no necesita aparecer en forma de imagen para influir. Basta con que active una respuesta automática. Desde la neurociencia, esto tiene sentido. Desde la experiencia humana, puede sentirse confuso, porque creemos que recordar es algo consciente, pero gran parte de la memoria opera fuera de la conciencia. De hecho, los recuerdos más persistentes suelen ser los menos narrados, los que nunca se hablaron, los que no se procesaron con palabras, los que quedaron suspendidos como sensaciones puras. El cerebro no los libera porque no sabe que puede hacerlo, no recibió una actualización. Y hay algo más. Los recuerdos emocionales no se almacenan como archivos cerrados. Cada vez que los activas, se vuelven a grabar, se reescriben ligeramente, se refuerzan o se modifican. Esto significa que un recuerdo no es una fotografía fija del pasado, es una construcción viva. Cada vez que lo recuerdas, lo recreas desde el presente, desde tu estado emocional actual, desde tu identidad actual. Por eso algunos recuerdos cambian con el tiempo y otros se vuelven más intensos, no porque el evento haya sido distinto, sino porque la emoción asociada sigue activa. El cerebro mantiene vivo aquello que no ha sido integrado. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos recuerdos persisten no porque sean importantes, sino porque quedaron abiertos. El cerebro odia los ciclos incompletos, odia la ambigüedad, odia no saber cómo terminó algo. Cuando una experiencia emocional no encuentra cierre, el sistema la mantiene accesible, la revisita, la activa, la repite internamente, no como castigo, como intento de resolución. Desde esta perspectiva, los recuerdos que nunca se van no son errores del sistema, son señales. Señales de algo que fue registrado pero no comprendido del todo, algo que fue sentido pero no integrado, algo que el cerebro aún considera relevante. Y aquí se cruza la ciencia con algo más profundo, porque esos recuerdos persistentes suelen aparecer en sueños, en imágenes simbólicas, en narrativas internas que no parecen tener lógica racional. El subconsciente no habla con palabras, habla con símbolos. Y lo que no se resolvió en la vigilia busca expresión durante el descanso. Cuando la censura racional se apaga, cuando el cerebro baja la guardia. Por eso algunos sueños regresan una y otra vez. Por eso ciertas imágenes oníricas parecen conectadas con algo antiguo, pero indefinible. No es que el cerebro quiera atormentarte, es que quiere completar. Los recuerdos que no se van no son enemigos, son mensajes. Mensajes de un sistema que recuerda para protegerte, aunque a veces ya no sea necesario. Y entender esto cambia la relación con la memoria. Ya no se trata de borrar recuerdos, se trata de comprender por qué siguen ahí. Porque lo que el cerebro recuerda con emoción, no lo suelta hasta que aprende que ya no lo necesita. Cuando el pasado dirige tus decisiones sin que lo notes, lo más inquietante de los recuerdos que nunca se van no es que existan, es que toman decisiones por ti sin pedir permiso. Creemos que elegimos desde la lógica, desde la voluntad, desde la conciencia. Pero una gran parte de nuestras decisiones diarias no nace en el pensamiento racional, nace en la memoria emocional. El cerebro no evalúa primero si algo es conveniente, evalúa si algo se parece a una experiencia previa. Y si se parece lo suficiente, activa la misma respuesta. Esto ocurre a una velocidad que no permite reflexión. Antes de que pienses, ya sentiste. Antes de que razones, ya reaccionaste. Aquí es donde el pasado se convierte en hábito. Cuando una experiencia emocional se repite o se reactiva con frecuencia, el cerebro empieza a automatizarla.
Lo hace por eficiencia, porque pensar cuesta energía, pero reaccionar cuesta menos. Con el tiempo, esa reacción se convierte en una vía neural estable. Un atajo. Un patrón. No decides evitar ciertas situaciones. Tu cuerpo se tensa primero y luego tu mente justifica la evitación. No decides desconfiar de ciertas personas. Tu sistema emocional se cierra antes de que puedas evaluar. El hábito no nace del pensamiento, nace de la memoria. Desde la neurociencia, esto se explica por la forma en que el cerebro aprende. Cada vez que una respuesta emocional se repite, las conexiones sinápticas involucradas se refuerzan. Se vuelven más rápidas, más accesibles, más dominantes. El cerebro no se pregunta si ese patrón sigue siendo útil. Solo asume que, si funcionó antes, debe seguir funcionando. Por eso alguien puede repetir relaciones similares una y otra vez. Por eso ciertas decisiones se sienten automáticas. Por eso a veces actúas en contra de lo que sabes que te conviene. No es autosabotaje consciente, es coherencia interna. El cerebro busca consistencia entre pasado y presente. Prefiere lo familiar a lo desconocido, incluso si lo familiar duele. Y aquí aparece una paradoja profunda. El mismo sistema que te protege puede limitarte. Un recuerdo emocional que alguna vez te ayudó a sobrevivir puede, con el tiempo, convertirse en un filtro que reduce tus opciones. No porque el mundo sea más peligroso, sino porque tu cerebro sigue evaluándolo con mapas antiguos. Esto es especialmente evidente en decisiones importantes. Cambios, riesgos, exposición, vínculos profundos. El cerebro emocional no pregunta, ¿es una buena idea? Pregunta, ¿se parece a algo que ya dolió? Y si la respuesta es sí, activa el freno. Ese freno puede sentirse como duda, como procrastinación, como falta de motivación, como una voz interna que dice, mejor no. Pero no es pereza, es protección. Muchos hábitos que interpretamos como defectos son en realidad respuestas aprendidas. Evitar hablar en público, postergar decisiones importantes, no terminar proyectos, mantenerse en zonas cómodas. El cerebro no busca tu expansión, busca tu seguridad. Y seguridad, para el sistema nervioso, significa previsibilidad, aunque esa previsibilidad implique estancamiento. Aquí entra en juego algo clave, la identidad. Con el tiempo, los patrones emocionales se integran a la forma en que te percibes. No solo haces ciertas cosas, crees que eres así. Yo soy inseguro. Yo siempre dudo. Yo no soy constante. Yo no sirvo para esto. Pero muchas de esas afirmaciones no describen quién eres. Describen cómo tu cerebro aprendió a protegerte. El problema es que el cerebro no distingue entre peligro real y peligro simbólico. Una crítica puede activar la misma respuesta que una amenaza física. Un rechazo puede sentirse como un riesgo existencial, porque para el cerebro social, pertenecer es sobrevivir. Y si alguna vez pertenecer dolió, el sistema aprende a anticipar ese dolor. Aquí es donde la conciencia se vuelve crucial, no para eliminar los patrones, sino para observarlos. Cuando empiezas a notar que ciertas decisiones se repiten, que ciertas reacciones aparecen sin razón aparente, estás viendo la memoria en acción. No estás roto. Estás siendo consistente con tu historia emocional. Pero la buena noticia es esta. Los patrones no son destinos. El cerebro es plástico. Las vías que se reforzaron pueden debilitarse. Nuevas asociaciones pueden formarse. Pero no desde la fuerza, desde la comprensión. Cuando una respuesta automática es vista, reconocida y comprendida, pierde parte de su poder. Porque deja de operar en la sombra. El subconsciente no quiere sabotearte. Quiere evitarte el dolor que una vez fue demasiado. Y solo cuando entiende que el contexto cambió, cuando percibe seguridad real en el presente, empieza a soltar. No se trata de borrar el pasado, se trata de actualizarlo. Porque mientras el cerebro crea que el ayer sigue activo, seguirá decidiendo como si aún estuvieras allí. Cuando el cuerpo recuerda lo que la mente ya no puede explicar, el cuerpo recuerda antes que la mente, y recuerda de una forma distinta.
Mientras la memoria consciente se apoya en imágenes y palabras, el cuerpo guarda sensaciones, tensiones, ritmos, contracciones, cambios sutiles en la respiración y en la postura. Muchas experiencias de la infancia no pueden narrarse con claridad, pero siguen vivas en el sistema nervioso, no como historias, sino como estados. Hay personas que no recuerdan eventos específicos, pero viven con una sensación constante de alerta. Otras no recuerdan un momento exacto de miedo, pero su cuerpo se tensa automáticamente ante ciertas situaciones. Esto no es imaginación, es fisiología. El cerebro no está aislado del cuerpo, es parte de él. Y cada experiencia emocional deja una huella somática. Cuando algo fue demasiado intenso, demasiado rápido o demasiado confuso para ser procesado conscientemente, el cuerpo lo absorbió. Aprendió cómo reaccionar. Y siguió repitiendo esa reacción mucho después de que el peligro desapareciera. El sistema nervioso autónomo tiene memoria, no piensa, no analiza, responde. Si alguna vez el cuerpo aprendió que debía contraerse para protegerse, esa contracción puede volverse habitual. Hombros tensos, mandíbula apretada, respiración superficial, un estado basal de defensa. Y con el tiempo, ese estado se normaliza. La persona ya no siente que está tensa, siente que así es su cuerpo. Aquí aparece algo crucial. El cuerpo no distingue entre pasado y presente si la señal interna es la misma. Un recuerdo emocional puede activar la misma respuesta fisiológica que el evento original. Aumento del ritmo cardíaco, liberación de cortisol, activación muscular. Pero ahora no hay amenaza externa. El cuerpo está reaccionando a una imagen interna. Esto explica por qué el estrés crónico existe, incluso en entornos seguros. ¿Por qué hay personas que viven cansadas sin haber hecho esfuerzo físico? ¿Por qué la ansiedad se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta? El cuerpo no está fallando, está siguiendo instrucciones antiguas. Cuando una emoción no se expresa ni se procesa, no desaparece, se reorganiza. A veces se vuelve tensión, a veces se vuelve dolor, a veces se vuelve fatiga. La neurociencia ha demostrado que ciertas áreas del cerebro relacionadas con la percepción corporal se activan cuando se reactiva un recuerdo emocional, incluso si la persona no puede identificarlo conscientemente. El cuerpo responde antes de que la mente entienda. Por eso muchas personas dicen, no sé por qué me siento así, pero algo no está bien. Y tienen razón. El cuerpo está comunicando algo que la mente no recuerda con claridad. La postura misma puede ser una expresión de la historia emocional. Un cuerpo encorvado no siempre es falta de confianza. Puede ser una forma aprendida de protección. Un cuerpo rígido no siempre es fortaleza. Puede ser hipervigilancia. La respiración también guarda memoria. Respirar superficialmente puede haber sido una respuesta para no sentir demasiado, para no llorar, para no llamar la atención, para pasar desapercibido. Con el tiempo, esa respiración se vuelve automática, y con ella, un estado constante de activación. Aquí ocurre algo importante. Si el cuerpo vive en tensión, el cerebro interpreta que hay peligro. Y si el cerebro interpreta peligro, refuerza los patrones de defensa. Se crea un ciclo. El cuerpo se tensa porque el cerebro recuerda. El cerebro se mantiene alerta porque el cuerpo está tenso. Y así, el pasado se mantiene vivo en el presente. Pero así como el cuerpo aprendió a contraerse, también puede aprender a soltar. No por imposición, sino por experiencia. El sistema nervioso cambia cuando percibe seguridad sostenida, cuando experimenta estados distintos a los que conoce, cuando recibe señales de que ya no necesita protegerse de la misma forma. La conciencia corporal es una puerta, no para forzar la relajación, sino para notar. Notar dónde se acumula la tensión. Notar cómo respiras cuando te sientes observado. Notar qué partes del cuerpo se activan ante ciertas emociones. El cuerpo no necesita ser corregido, necesita ser escuchado. Porque muchas veces sanar no es recordar con la mente, es permitir que el cuerpo termine lo que una vez tuvo que interrumpir. Y cuando el cuerpo empieza a soltar, la mente lo sigue. Los recuerdos que no se van, no te persiguen, te señalan.
No todos los recuerdos quieren desaparecer. Algunos permanecen porque todavía cumplen una función. La mente no guarda experiencias al azar. Lo que permanece activo suele estar ligado a algo no resuelto, no comprendido o no integrado. Y esto no significa que esté mal. Significa que el cerebro sigue intentando protegerte. Los recuerdos que regresan una y otra vez no siempre lo hacen como imágenes claras. A veces vuelven como emociones súbitas, como reacciones desproporcionadas, como una sensación de familiaridad incómoda frente a ciertas situaciones. El cerebro no revive el pasado para castigarte. Lo revive porque todavía no ha encontrado una forma más segura de responder. Desde la neurociencia sabemos que los recuerdos más persistentes son aquellos cargados de emoción, especialmente cuando esa emoción no pudo expresarse del todo. El cerebro aprendió algo ahí, y mientras esa lección no sea reinterpretada, seguirá activa. Aquí aparece una idea clave. Recordar no siempre significa revivir. A veces significa resignificar. Cuando eras niño, no tenías los recursos cognitivos ni emocionales para comprender muchas cosas. Interpretaste el mundo desde una mente en desarrollo, y el cerebro hizo lo mejor que pudo con la información disponible. Hoy, tu cerebro es otro, más amplio, más complejo, con más herramientas. Pero muchos recuerdos siguen almacenados con la lógica de aquel momento. Por eso, ciertas emociones parecen infantiles, desproporcionadas o inexplicables. No porque seas inmaduro, sino porque la emoción fue registrada cuando lo eras. Integrar un recuerdo no es borrarlo, es actualizarlo, es permitir que la experiencia sea revisada desde la conciencia actual. No para juzgarla, sino para darle un nuevo significado. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando un recuerdo es observado desde un estado de seguridad, el cerebro puede modificar la forma en que lo almacena. No cambia el hecho, pero sí cambia la carga emocional asociada. Esto se llama reconsolidación de la memoria. Cada vez que recuerdas algo, el recuerdo se vuelve temporalmente flexible. No es una copia exacta, es una versión editable. Y en ese momento, si el sistema nervioso no está en alarma, el cerebro puede reescribir la emoción. Por eso algunas terapias, meditaciones o experiencias introspectivas profundas generan alivio, no porque hagan olvidar, sino porque permiten recordar sin peligro. Los recuerdos que nunca se van suelen ser guardianes. Señales internas que intentan decirte algo sobre tus límites, tus necesidades o tus heridas. El problema no es que estén ahí. El problema es cuando los interpretamos desde el rechazo. Cuando luchas contra un recuerdo, lo refuerzas. Cuando lo niegas, lo mantienes en la sombra. Cuando lo observas con curiosidad, empieza a transformarse. Aquí entra la conciencia. La conciencia no elimina memorias, las integra. Y cuando una memoria se integra, deja de gritar, deja de interrumpir, deja de controlar. Se vuelve información. Muchos recuerdos de la infancia persisten porque contienen una verdad emocional que aún no ha sido reconocida. Tal vez una necesidad no satisfecha. Tal vez un límite que no supiste poner. Tal vez una emoción que no fue validada. Al escuchar esa memoria sin miedo, algo cambia. El cuerpo se relaja. La reacción automática pierde fuerza. El presente se vuelve más libre. Aquí es donde ciencia y conciencia se encuentran. No necesitas recordar todo para sanar. Necesitas sentir con seguridad lo que una vez fue demasiado. No necesitas reconstruir cada escena. Necesitas permitirte una experiencia distinta ahora. El cerebro no borra la infancia, la guarda como base. Y algunos recuerdos permanecen porque contienen piezas esenciales de quién eres. No para encadenarte al pasado, sino para mostrarte de dónde vienes. Cuando entiendes esto, la relación con tu mente cambia. Deja de ser un enemigo confuso y se convierte en un sistema coherente que busca equilibrio. Tu subconsciente no es un misterio oscuro, es una inteligencia silenciosa. Y cuando aprendes a escucharlo, lo que parecía ruido se convierte en guía. No perdiste tus recuerdos, tu mente te estaba cuidando. Tal vez ahora entiendes algo que antes parecía inquietante. Tu cerebro no borró tu infancia por error. Lo hizo por protección, y los recuerdos que permanecen
no lo hacen para atraparte en el pasado, sino para señalar lo que todavía importa. Tu mente no funciona como un archivo roto, funciona como un sistema vivo, sensible, adaptativo. Cada recuerdo que aparece, cada vacío, cada emoción sin nombre, tiene una razón. Nada está ahí por accidente. Cuando miras tu historia desde esta perspectiva, algo se suaviza. Ya no necesitas pelear con tu mente. No necesitas forzar recuerdos ni huir de ellos. Solo necesitas escucharlos desde un lugar distinto. Porque cuando el cerebro se siente seguro, deja de protegerse. Y cuando deja de protegerse, empieza a rebelarse. Este canal existe para eso, para mirar la mente sin miedo, para unir ciencia, conciencia y experiencia interna, para entender que no estás roto, estás en proceso. Si este video encendió algo en ti, si sentiste que hablaba de tu propia historia, no lo dejes aquí. Suscríbete. Este espacio es para quienes quieren comprender su cerebro, sus sueños y su mundo interior con profundidad real. Déjame en los comentarios una pregunta, una idea o una experiencia que te haya venido a la mente mientras escuchabas. A veces escribirlo es el primer acto de integración. Y si conoces a alguien que siempre dice, no recuerdo nada de mi infancia, comparte este video. Puede que no haya perdido sus recuerdos. Puede que su mente solo haya estado haciendo su trabajo. Nos vemos en el siguiente video. Porque tu mente no duerme. Y entenderla puede cambiarlo todo.